Bueno, continuando con el diseño de nuestra base de datos de biblioteca, vamos a pasar a revisar cómo nos ha quedado el modelo a continuación. Listo. Para eso, pues, dijimos, ¿cierto?, que vamos a tener un módulo usuario y con el tipo de usuario que me clasifica a los usuarios que van a registrar, datos del usuario para poder contactarlo y los tipos de documentos que puede manejar el usuario en las diferentes épocas. ¿Listo? Entonces decimos que un usuario puede acceder a un préstamo. El usuario que hace el préstamo es un usuario tipo cliente. De este usuario que tenemos aquí en tipo user, tipo usuario cliente. ¿Cierto? Ese tipo de usuario cliente puede hacer un préstamo. El préstamo tiene los siguientes atributos. Tiene el usuario que va a pedir el préstamo, tiene la fecha del préstamo y la fecha de corte del préstamo. Es decir, el préstamo no puede durar en una biblioteca más de 15 días, por así decirlo. Eso nosotros lo podemos plantear con una función, ¿cierto? Por ejemplo, si es hoy, le decimos que son 15 días después, entonces decimos que ok, 15 días después. Eso nos va a dar, si hoy es 24, nos va a dar para más o menos el 10 de julio, ¿cierto? 24 de junio, el día de hoy. Estamos a 24 de junio. Entonces, si le dispusiéramos de 15 días, pues sería más o menos para el 10 de julio para que nos esté el corte del préstamo como tal. Y un estado del préstamo. ¿Listo? Aquí dentro del préstamo debería existir la fecha en que se devuelve el libro, ¿cierto? Pero resulta que el usuario por lo general no pide un libro prestado, pide 2, 3, bueno, mínimo 1, ¿cierto? Y cuando se hace esa devolución no tiene que ir al préstamo, sino que tiene que ir al detalle del préstamo, ¿sí? Y el que va a cambiar es el estado del préstamo. El préstamo ya no va a estar en proceso o activo, sino que va a estar en el estado devuelto, es decir, que ya se volvieron los artículos. Esto lo hice para el caso de que, digamos, se puedan pedir prestados 2 o 3 artículos. Se puede pedir prestado quizás un libro, también una revista, o 2 libros, una revista, 2 libros, un periódico, no sé, o 2 libros y un rompecabezas, porque no todos los artículos de la biblioteca pues tienen que ver con libros. Pero pues en el planteamiento del problema hasta que eran libros y la hemeroteca, ¿cierto? Acá en el detalle del préstamo pues habíamos dicho que íbamos a poner los castigos y decíamos, pero ¿por qué los castigos, hombre? ¿Cierto? Si yo estoy haciendo el préstamo, yo de entrada no tengo que ser castigado. Para eso hacemos un castigo que se llame sin castigo, y al usuario cuando te preste un artículo pues le decimos que en ese momento es sin castigo. En el momento que lo vayamos a castigar, desde esta tabla de castigo, le vamos a cambiar la foránea del castigo por un castigo que esté dentro de mi tabla de castigos. Por ejemplo, una multa por daño del libro, una multa por pérdida del libro, o una multa por exceso de tiempo, por no entregar en el tiempo del libro, ¿cierto? Los tipos de multas pueden ser económicas y pueden ser sociales. Sociales en el sentido de que un castigo puede ser que se cite a trabajo social para que organice los libros de la biblioteca porque, digamos, el tiempo no entregó el libro a tiempo. Ese puede ser un castigo de tipo social. Ahora, si es económico, pues una multa por el valor o pérdida del libro o por hurto del libro, no sé, ¿cierto? Igual, ustedes dirán, pero bueno, este usuario, ¿en qué momento, si yo quisiera castigar del todo al usuario y no volver a prestarle nada, cómo haría yo? Pues aquí en el estado del usuario, el usuario que es de tipo cliente, pues tendrá un estado usado. Aquí, por ejemplo, es activo, ¿cierto? Lo podríamos pasar a inactivo o castigado y automáticamente al usuario no se le podrán prestar más artículos de la biblioteca. ¿Listo? Esos son los atributos que me resultaron del detalle del préstamo. Por ejemplo, cantidad, porque yo puedo pedir un libro, pero de ese libro puedo pedir 3 copias. Por ejemplo, puedo pedir el libro de programación en Java o el libro de programación en MySQL, PLSQL, y voy a pedir de esos 3 libros prestados. Entonces aquí le puse una cantidad para indicar cuántos
de esos artículos voy a pedir prestados, ¿cierto? La nota del artículo, por ejemplo, si quisiéramos agregarle una nota del estado del préstamo, por ejemplo, prestamos un libro pero nos dimos cuenta que ese libro tenía, no sé, algunas hojas rayadas. Dentro de esta nota deberían ir esas notas correspondientes de cada libro, ¿cierto? Por cada libro acepto, o sea, pues vamos a tirar un ítem en este modelo. ¿Listo? Y como puede ser, suele ser común dentro del préstamo de la biblioteca, uno puede devolver un libro y quedarse con los otros. Por ejemplo, pedí 3 libros prestados de programación, uno de Python, uno de Java y uno de JavaScript. Entonces resulta que el de JavaScript pues no me resultó tan útil, entonces yo decidí devolverlo. Entonces cada devolución por cada ítem lo vamos a tener acá. ¿Listo? En este caso yo lo puse aquí así como fecha de devolución, data time, y le puse el current timestamp. Esto debería estar, podría ser null porque no sabemos cuándo nos lo va a devolver. ¿Listo? Es algo que quise tener en cuenta a la hora de hacer este video para que ustedes se dieran, tuvieran como digamos un argumento mucho más válido. Yo aquí lo tenía no null, pero en este caso lo voy a dejar null para que podamos proceder a la devolución. ¿Sí? Ok, listo. En el caso de la biblioteca, los artículos de la biblioteca tienen por lo general un tomo, tienen páginas del libro, o sea, una cantidad de páginas. Es decir, yo tengo un libro que se llama El Método y tiene 300 páginas. Aquí este libro debería decirme cuántas páginas tiene, el año de la edición, es decir, si es 2018, 2019, 2015, 2000. Puede suceder que tenga el libro El Quijote de la Mancha, la edición de 1910, o pueda tener la edición de 1950, o puede tener la edición de 1982, no sé, depende de la edición que tenga el libro. ¿Listo? El idioma en el que está escrito y el estado del libro. Por ejemplo, si el libro en este momento pues está disponible para prestar, pues se presta, si no, cambia el estado a prestado. ¿Listo? O no disponible. Vale. En este tipo de artículos de biblioteca, pues ya hemos indicado que si era de hemeroteca, que acá en este artículos del libro voy a dejarle un atributo que se va a llamar hemeroteca. Por defecto va a decir sí, ¿cierto? Va a ser no null, pero puede ser que también sea no, ¿cierto? Aquí la voy a poner es hemeroteca y las opciones son sí o no. ¿Listo? ¿Por qué? Pues para identificar, digamos, si ya de por sí aquí estamos clasificando que si es periódico, revista o hemeroteca como tal, pero quisiera tener un control mucho más elevado de qué es hemeroteca en ese caso y si es revistas o no, o periódicos. ¿Listo? Aquí tenemos la tabla de editoriales que va a tener el nombre de la editorial, Norma, La Castellana, no sé, las diferentes editoriales que puedan existir, y el género del libro. ¿Cuáles son los géneros del libro? Pues los tipos de lecturas que suelen tener los libros, por ejemplo, ciencia ficción, drama, telenovelas, que telenovela, mucha televisión, no sé, suspenso, terror, thriller, puede ser un documental, informativo. En el caso del periódico puede ser un diario, un semanario. En el caso de la revista puede ser una circular. Bueno, un montón de cosas. ¿Listo? Entonces, muchachos, este es el modelo de la biblioteca. Voy a dejarlo, la imagen de cómo queda en el enlace al video y espero que tengan éxitos.